para ir al segundo eje, a la segunda pregunta, que tendría que ver precisamente con esas lecturas que cada uno hace, con esa revisión, ¿no? Esa aproximación a esta historiografía sobre la Revolución Mexicana. ¿Cuáles serían como las representativas, las que dieron más luz para llegar a la comprensión social y, bueno, en este caso de su propia perspectiva sobre la Revolución Mexicana? Es difícil hacerlo porque sabemos que se ha movido mucho, son muchos años ya de trabajo, pero si pueden hacer algunos comentarios al respecto sobre esta síntesis historiográfica, nombrando pues o poniendo énfasis en los que crean que hayan sido las aportaciones pues más importantes, ¿no? Creo que en este caso el trabajo que realicé de Maytorena pues era muy importante. Ellos, por ejemplo, Álvaro Obregón, en pocas palabras, decía: yo soy la revolución, quien no está conmigo es un reaccionario. Pero lo mismo cayó, por ejemplo, se dedica a mandar testimonios a aquellos que escribieron sobre la revolución, pero que eran contemporáneos, ¿no? Yo creo que ahí fue una parte importante, pero en la perspectiva del tiempo, en un sentido, creo que ha aminorado, pero a lo que voy es que cada proceso, cada etapa en la interpretación de la revolución, sí creo que fue abonando al conocimiento de la misma, ¿no? Porque después vamos a tener visiones eminentemente, esa visión que desde el punto de vista político se ve, ¿no? La dictadura, la caída de la dictadura, ¿no? Y luego otras visiones que se van a dar con una perspectiva de tipo de la revolución fue una revolución agraria, ¿no? Y entonces va esa perspectiva. Y después, bueno, no después digo, propiamente en el orden, pero también pues esas interpretaciones que se hacen desde el punto de vista económico. Es decir, yo en lo personal creo que todas han ido abonando a conocer la historia de la Revolución Mexicana. Y creo que precisamente con esa pregunta que yo me hacía, ¿no? Yo creo que la visión, lo que se le ha llamado revisionista, es decir, ya esa etapa en que se estudia la historia a través de los académicos, ya empieza a tomar otro sesgo. Yo en lo personal considero que actualmente y sigue muy vigente es esos estudios de lo que fue incidiendo en lo que fue la revolución, pero no fue propiamente la revolución. No sé si estoy siendo claro, ¿no? Es decir, se crea un proyecto de nación, creo yo que mucho desde el punto de vista de quien capitaliza la revolución, pero yo creo que los estudios, las visiones historiográficas que terminan siendo muy valiosas es precisamente todos los estudios en las distintas esferas, política, económica, social. Yo creo que en el tema, por ejemplo, de la cuestión religiosa, de la cuestión educativa, esos estudios creo ahora que se ven con más profundidad y más que nada ya no es como esa, tal vez como el trabajo que yo hice, sino ya es la consecuencia de la influencia de la Revolución Mexicana en los distintos ámbitos de la vida, política, repito, económica, social y cultural, y que no va a ser lo mismo. Yo ahorita que escuchaba a Elisa, pues digo, creo que vamos a discutir, ¿verdad, Elisa? Tú muy aquí jalisciense y yo hablando de Sonora, y entonces sí, me quedé pensando, entonces la revolución con mayúscula fue allá. Yo creo que lo de mayúscula y minúscula terminó siendo por el momento en que se interpretaba, ¿no? Primero era la revolución. ¿Por qué? Porque así tenía que hacer. Ahora, creo yo que los estudios todavía tienen mucho que hacerse. Yo reconozco que pues últimamente ya no me he metido
en ese tema propiamente, estoy algo precisamente que incidió la Revolución Mexicana en todos estos cambios. Y creo que todavía hay mucho por saber, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el arte, en el periodismo, en la cuestión cultural, yo creo que hay muchos elementos, ¿no? ¿Qué sería, a la pregunta que nos hacía Rosy? Yo creo que todos fueron abonando, porque cuando uno escucha los testimonios de los actores, en el fondo es una justificación. Yo, por ejemplo, lo vi con Maytorena. Curiosamente, fuentes de Maytorena, donde menos hay es el Hermosillo, por ejemplo, Sonora. ¿Sí? Porque él precisamente con esa conciencia de lo que iba a hacer, él saca sus papeles, tiene el cuidado de duplicarlos. El archivo que está en el Claremont College es un archivo muy rico, pero Maytorena lo dejó ex professo, o sea, para dejar un testimonio de lo que había sido la revolución según su punto de vista. Entonces, alguien se preguntará, ¿y es válido que tú te hayas sustentado en fuentes personales de Maytorena? Yo creo que sí, pero hay que tener muy claro el tipo de fuente que se usa, y creo que ahora tenemos fuentes muy ricas, muy ricas, y creo que eso, pues, son nuevas aportaciones. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Rosy, y gracias, Laura. Pues sí, claro que vamos a discutir. Sí, mira, ya se paró Rosy. No, pues por supuesto, yo creo que la idea de la revolución con minúscula tenía que ver con la pluralidad de la revolución, con las revoluciones, y no con distanciarse de ese sujeto que en realidad después es una especie de producto de Estado. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre, decías, usaste una expresión ahora como primero fue la revolución como con mayúscula, ¿sí? En efecto, para quienes intervinieron en los movimientos, en distintos aspectos, ¿no? Quienes esperaban la justicia revolucionaria, etc. Pero una cosa es ese primero fue la revolución, y otra una especie de afirmación casi religiosa, diría yo, de producción estatal, que sería en el principio fue la revolución, y de ahí deriva todo lo que es este país, y donde ya esa revolución es un sujeto abstracto en el que la historia cabe poco, y lo que cabe es un proyecto de Estado o un proyecto de ciertas élites para las cuales, digamos, las masas movilizadas o las personas ilusionadas de distintas maneras con el trastocamiento de un cierto orden no son lo más importante. Entonces, frente a esa producción de un sujeto con mayúscula, es que llevar la revolución a la minúscula para pluralizar su significado histórico o vía historiográfica tiene sentido. Y por esto creo que, digamos, yo a la pregunta de cuáles fueron las versiones, quisiera responder con algo que se enlaza con este sujeto atroz, diría yo, de la revolución, con la que fue el principio de todo, porque cuando nosotros estudiábamos, todavía cuando yo cursé la licenciatura en Guadalajara, que la terminé en 1990, la revolución era la revolución, a nadie se le podía ocurrir que pudiera ser otra. Al año siguiente estaba yo cursando el doctorado en París, y el profesor Guerra llevaba su seminario sobre el tema de las revoluciones de independencia en el mundo atlántico, con énfasis en los casos hispanoamericanos. Y entonces él hablaba de las revoluciones
de principios del siglo XIX, y yo decía, este señor se está equivocando. Esa no es la revolución, esa es la guerra de independencia. Bueno, y estoy segura de que como yo, muchísimos mexicanos de mi generación pensaban. Y creo que después, eso es algo importante que cambió, que la historiografía sobre otros momentos empezó a demostrar que había otras revoluciones en otros momentos, y que entonces la mexicana, pues había otras revoluciones mexicanas también, para empezar. Y luego también que había necesidad, y aquí juegan un papel muy importante después de estas, digamos que en vez de tratar de describir todas las fases, porque en efecto no lo lograríamos, yo remitiría a esa caracterización maravillosa que hizo hace muchísimo tiempo don Luis González, hablando de la ronda de generaciones para las interpretaciones sobre la revolución, y que uno podría agregarle más rondas sobre los siguientes 30 años que ya don Luis no caracterizó allí, ¿no? Y en esas distintas rondas ha habido elementos importantísimos, por ejemplo los estudios a escala regional o a escala local, los que han diversificado los actores, los que se han interrogado por el sentido mismo de los conceptos, o los que han entrado a dialogar con cuestiones que interesaban poco a los historiadores, diría yo, digamos, las cuestiones de género o las perspectivas de otro tipo de comunidades. Entonces, todo eso, junto con otras corrientes, es decir, los intereses de la historia como disciplina, la variedad de intereses, pues obviamente han tocado al campo de la historia de las revoluciones. No son exclusivos de ella, y eso la ha obligado a que diversifiquemos, que le pongamos plural a la revolución, cosa que hace el mayor bien, digo yo, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí. No, sí me gustaría decir algo antes. Sí sucedió, producto de esa revolución con mayúscula, de la forma en que el Estado se apropió, la usó, la desgastó, etcétera, y se pueden usar cantidad de palabras. También se generó, me parece, un cansancio. También se generó un cansancio. O sea, el desgaste político, si alguna vez uno duda de la influencia de la política sobre la historiografía, el caso de la revolución ilustra perfectamente, ¿no? Porque, ¿qué le pasó a la revolución en el ámbito de gobierno? Después de haber sido usada hasta el hueso, y aquí sí cabe la palabra hueso en todos los sentidos posibles, después de haber sido usada hasta el hueso, pues ya se volvió la acompañante incómoda del régimen. Fue muy incómoda para Salinas, pero la siguió usando bastante, como muestra, por cierto, la tesis de maestría de Maritza Gómez Revuelta sobre el concepto de revolución. Y después no se sabía mucho qué hacer, pero seguía estando en el partido. Yo me pregunto por qué, creo que solamente por razones pragmáticas, Salinas no le cambió el nombre al partido, como si se lo habían cambiado en otros momentos, ¿no? O sea, ¿por qué le siguen dejando la revolución ahí? Pero la revolución ya es verdaderamente incomodísima para quienes están en el poder. Cuando llega al poder el PAN, sucede una cosa bastante curiosa, a ver qué piensa de esto Laura, si es que hay oportunidad para que nos digan, que los panistas, que obviamente el partido se había creado contra el de la revolución, entonces no iban a andar festejando la revolución,
pero tenían una figura, digamos, buenísima para ser apropiada, que era la de Francisco Madero, y no hicieron nada con ella, no supieron qué hacer. Más bien, lo único que sí hicieron fue cambiar los días festivos para buscar una especie de desmemoria cívica, y entonces desdibujar la revolución. Y eso impactó directamente en la historiografía, como pudimos constatar Enrique Florescano y su servidora en el año 2010, que nos encargaron una mesa conmemorativa para la FIL de los 100 años de la Revolución, y había la parte del famoso Bicentenario de la Independencia. Con los trabajos sobre el Bicentenario se produjeron, como todo el mundo sabe, libros y libros y libros y libros y libros. Con los trabajos sobre el Centenario de la Revolución, pues no daba ni para dossier de revista, o sea, daba para poquísimo. Pues no solamente el Estado o los gobiernos no supieron qué hacer, sino que los historiadores, y nosotros mismos, por cierto, o sea, no, pues yo también, o sea, nos fuimos moviendo de escenarios, dejamos a la revolución, sí nos sigue interesando, pero nos interesan más otras cosas, y ahí hay algo que, bueno, por estudiar, perdón, ya me excedí, pero ya me callé. Muy bien, pues muchas gracias también, Robert. Muchas gracias. Pues sí, como que había una suerte de agotamiento también desde la academia en términos de argumentos y producción. O sea, veníamos de una generación que había producido grandes libros sobre la revolución, y parecía darse cierre a la época del revisionismo, pero no estaba claro en ese momento qué seguía, ¿no? Y tal vez no está bien definido aún. O sea, en parte tardé tanto en publicar mi libro porque estaba como en un momento de pasmo, y yo decía, pero a ver, ¿por dónde voy con eso? Y era la época era la época del PAN, y era una época en la que se estaba haciendo como una suerte de contra historia heroica católica y de derechas un poco, y yo quería contar una historia sobre eso, pero no quería que cupiera así cómodamente en esa nueva narrativa maestra. Estuvo complejo, fueron tiempos interesantes. A ver, quiero entrar en esta discusión un poco sobre la mayúscula y la minúscula y la pluralidad y la producción estatal. Y creo que lo que sucede entre la revolución con mayúscula y esa minusculización sigilosa, paulatina, pero finalmente muy efectiva, me parece muy importante, que se ha ido trabajando ya durante, bueno, tu libro es como de 2010, y pienso que esas discusiones, estábamos en esas discusiones cuando escribías ese libro. Entonces, pues ya pongamos 20 años que estamos de manera fuerte en esas discusiones, diferentes autores, ¿no? Pienso que hay raíces, hay trabajos muy irónicos como el de Luis González sobre los revolucionarios. Tú hablabas de Jalisco como un estado revolucionado. Luis González escribió un ensayo muy bonito que se llama La Revolución Mexicana, eso sí con mayúsculas, desde el punto de vista de los revolucionados, donde un poco lo que hace Avant la letra es un ejercicio de pluralizar y por lo tanto minusculizar la revolución, hacerla
de construirla un poco, yo diría en términos académicos. Eso a Luis González seguramente no le gustaría, pero bueno, pienso que es un poco lo que él estaba haciendo. Y en ese mismo no sé, tradición, pues, en esa misma tradición, me gustaría sugerir que si bien, digamos, la forma como se construye la revolución tiene mucho que ver con lo que hacemos como historiadores cuando publicamos, el tipo de tramas que nosotros imaginamos, tiene otro tanto que ver, que es muy importante con cultura popular y, digamos, tú venías hablando de eso, es muy importante. Pero a largo plazo tiene algo que ver con lo que escribimos, y es cierto, y tú dijiste, Laura, pues es que en algún momento dejamos de verlo como una cosa tan heroica, pues, ¿no? Eso es lo que sucede en el revisionismo de la década de 70 y 80, por ejemplo. A mí me gustaría proponer que, así como imaginamos tramas de la Revolución Mexicana y cuando lo hacemos juega nuestra propia ideología y nuestras convicciones, no solo una cuestión de fuentes que encontramos en un archivo u otro. Pero antes de eso nosotros nos inspiramos a veces y pensando en el sentido más minimalista posible, como dice Carlo Ginzburg en un artículo, en un capítulo que fue muy leído en algún momento, a partir de un solo testigo. Su contexto es un poco diferente, pero creo que tiene algo que ver con cómo vemos también la revolución, y quiero poner dos ejemplos. Para mí, mi primer acercamiento importante a la Revolución Mexicana fue una conferencia, una conferencia de historiadores e historiadoras, casi todas, que se celebró en como 90 o 91. Yo era un estudiante de maestría sin idea, o sea, yo estaba todavía en el proceso de entender que quería ser historiador de manera, digamos, profesional. Estaba en un momento realmente de gran aprendizaje y mi maestra en ese momento organizó una conferencia, y entonces vino una antropóloga de Nueva York que se llama Judith Friedlander. Y ella presentó un trabajo que era una etnografía de una mujer nahua que había vivido la revolución en Guerrero, en un pueblo de Guerrero, ahorita no recuerdo el pueblo, pero ella se llamaba Ceferina Barreto. Y yo creo que en ese momento ni siquiera tenía buena idea de qué era antropología, o sea, pues era muy verde. Pero pues escuchaba así fascinado, y yo decía, pero eso no es sobre la revolución. Nos estaba platicando a través de la etnografía que ella había hecho sobre la vida de esta persona. El capítulo ahí está en un libro del Colegio de Michoacán que compilaron Mary K. Vaughan y Heather Powler Salamini, que se llama Las mujeres del campo mexicano, si no mal recuerdo. En clase leímos de ese libro otros capítulos, pero bueno, leo hoy ese capítulo ya 30 años después, o más de 30 años después de escuchar la ponencia,
Y todavía digo, claro, o sea, eso es una forma genial de ver la revolución. Y entonces yo pienso que a mí me ha inspirado mucho. No es exactamente lo que hago, pero digamos, desde esa época empecé a tener un interés en tratar de entender la revolución a partir de, digamos, miradores muy particulares, normalmente desde abajo, buscando voces que normalmente no se escuchan, etc. Voy a poner rápidamente un ejemplo más, que es un ejemplo que uso con mis alumnos actualmente. Es un testimonio de un villista de la zona de Jalisco, Zacatecas, Nayarit, ahí en la sierra. Y es un testimonio sobre un momento justo después de esas grandes batallas que tú mencionaste en el sur de Jalisco, que bien pudieron haber cambiado por completo la historia de cómo entendemos la revolución. Yo creo que es muy importante y estoy muy de acuerdo con esa interpretación de Sayula. De eso también hablamos en clase. Entonces, después de esas batallas llegan las del Bajío y finalmente es derrotado Villa. Eso es un momento clave que define, digamos, la Revolución Mexicana en términos de campañas militares. Y los grupos villistas se van separando, se debilitan mucho y a veces empiezan a pelearse entre ellos. Y también es una historia de la revolución, o es una lección sobre la revolución que nos puede ayudar a entender la historia. En el caso de este testimonio, un señor que se llamó Abundio Ortiz, él es detenido por otra banda de villistas. Él es villista de Tlaltenango. Lo encarcelan y luego lo llevan al panteón en la noche y lo fusilan y le ponen tiro de gracia en la cabeza y se van y sobreviven. Y se arrastra de ahí a como pueda hasta que alguien lo encuentra y lo esconden y lo sacan así a escondidas de la zona a otro pueblo y se vuelve a encontrar con su gente y sobrevive y cuenta su testimonio sobre cómo fue ejecutado en la revolución. Simplemente para cerrar, ya pasé. Quiero decir, mi interés no es que de ese tipo de historia se haga una nueva narrativa maestra sobre la Revolución Mexicana, sino que ese tipo de testimonios y ese tipo de lecciones pueden servir como un antídoto a esa narrativa maestra que nos, digamos, que entendemos como la revolución con mayúscula. Muy bien, muchas gracias.